Escritos de filosofía política de Mikhail Bakunin. Parte 1. Filosofía. Parte 3. El sistema del anarquismo. 1. Libertad e igualdad. Leyes naturales y leyes hechas por el hombre. El hombre nunca puede ser absolutamente libre en relación con las leyes naturales y sociales. ¿Qué es la libertad? ¿Qué es la esclavitud? ¿Consiste la libertad del hombre en una rebelión contra todas las leyes? Diremos no, en tanto que esas leyes sean naturales, económicas y sociales, no impuestas autoritariamente, sino inmanentes a las cosas, las relaciones y las situaciones cuyo desarrollo natural es expresado por esas leyes. Diremos sí cuando son leyes políticas y jurídicas impuestas por el hombre sobre el hombre, sea violentamente por el derecho de la fuerza, sea por el engaño y la hipocresía, en nombre de la religión o de cualquier doctrina, o finalmente por la fuerza de la ficción, de la mentira democrática llamada sufragio universal. El hombre no puede rebelarse contra la naturaleza ni escapar de ella. No es posible la rebelión del hombre contra las leyes de la naturaleza por la simple razón de que el hombre mismo es un producto de la naturaleza y solo existe en virtud de esas leyes. Una rebelión por su parte sería un empeño ridículo, una rebelión contra sí mismo, un verdadero suicidio. El hombre que ha tomado la determinación de destruirse e incluso lleva a cabo tal designio actúa otra vez de acuerdo con esas mismas leyes naturales de las que nada puede eximirle, ni el pensamiento, ni los deseos, ni la desesperación, ni otras pasiones, ni la vida, ni la muerte. El propio hombre no es otra cosa que naturaleza. Sus sentimientos más sublimes o más monstruosos, las decisiones o manifestaciones más perversas, más egoístas o más heroicas de su voluntad, los pensamientos más abstractos, teológicos o insanos. Todo ello no es otra cosa que naturaleza. La naturaleza envuelve, penetra, constituye toda su existencia. ¿Cómo podría escapar alguna vez de esta naturaleza? Las fuentes del escapismo. Es realmente digno de asombro considerar cómo pudo el hombre concebir esa idea de escapar de la naturaleza, siendo su separación de ella completamente imposible. ¿Cómo pudo alguna vez el hombre soñar tal cosa? ¿De dónde le vino ese monstruoso sueño? ¿De dónde sino de la teología, la ciencia del no ser, y más tarde de la metafísica, que es la imposible reconciliación de la no existencia con la realidad? Debemos distinguir bien entre las leyes naturales y las leyes autoritarias, arbitrarias, políticas, religiosas, criminales y civiles que las clases privilegiadas han establecido siempre en el curso de la historia para la explotación del trabajo de las masas trabajadoras. Leyes que, bajo la pretensión de una moralidad ficticia, fueron siempre fuente de la más profunda inmoralidad. En consecuencia, se impone la obediencia involuntaria e ineludible de todas las leyes que, independientemente del deseo humano, constituyen la auténtica vida de la naturaleza y la sociedad, y se impone al mismo tiempo la mayor independencia posible de cada individuo en relación con todas las pretensiones de mando procedentes de cualquier voluntad humana, ya sea individual o colectiva, y que no tienda a afirmarse mediante una influencia natural, sino imponiendo su ley, su despotismo. La libertad no implica la renuncia a ejercer influencia. La libertad de cada hombre es el efecto siempre renovado de una multitud de influencias físicas, mentales y morales determinadas por el medio donde ha nacido y en el que vive y muere. Querer escapar a esta influencia en nombre de alguna libertad trascendental o divina, autosuficiente y absolutamente egoísta, es tender a la inexistencia. Renunciar a ejercer influencia sobre esto significa renunciar a la acción social o incluso a la acción de propios pensamientos y sentimientos, lo que de nuevo es tender a la inexistencia. Esa célebre independencia tal exaltada por los idealistas y los metafísicos y la libertad individual así concebida no son más que puras naderías.
El colmo de la equivocación se encuentra en quienes ignoran la ley natural y social de la solidaridad humana hasta el extremo de imaginar que la independencia mutua absoluta de los individuos o de las masas es posible o deseable. Desear esto es desear la aniquilación misma de la sociedad, porque la vida social es simplemente esa incesante dependencia mutua de los individuos y de las masas. Todos los individuos, incluso los más fuertes e inteligentes, son en cada instante de sus vidas productores y producto a la vez de la voluntad y la acción de las masas. En la naturaleza como en la sociedad humana, que en sí misma no es otra cosa que la naturaleza, todo lo viviente está sometido a la condición suprema de intervenir de la manera más positiva en la vida de otros, interviniendo de una manera tan poderosa como permite la naturaleza particular de cada individuo dado. Rechazar esta influencia recíproca significa conjurar la muerte en el pleno sentido de la palabra. Y cuando pedimos libertad para las masas, no pretendemos haber abolido la influencia natural ejercida sobre ellas por cualquier individuo o grupo de individuos. Lo que queremos es la abolición de las influencias ficticias, privilegiadas, legales y oficiales. Libertad de conformidad con las leyes naturales. La libertad del hombre consiste simplemente en obedecer a las leyes naturales porque él mismo las reconoce como tales y no porque se las haya impuesto ninguna voluntad extrínseca, divina o humana, colectiva o individual. En el marco de las leyes naturales solo hay una clase de libertad posible para el hombre, reconocerlas y aplicarlas cada vez más de acuerdo con el objetivo de emancipación o humanización, individual o colectiva, que se ha propuesto. Esas leyes, una vez reconocidas, ejercen una autoridad que nunca ha sido puesta en duda por la gran masa de la humanidad. Tendríamos que ser, por ejemplo, locos o teólogos, o al menos metafísicos, juristas o economistas burgueses, para rebelarnos contra la ley de que 2 más 2 suman 4. Es preciso tener fe para imaginar que no nos quemaría el fuego o no nos hundiríamos en el agua sin recurrir a algún subterfugio que, a su vez, está fundado en alguna otra ley natural. Pero esas rebeldías, o más bien, esos intentos fantasiosos de rebeldías imposibles, constituyen solo raras excepciones. En general, puede decirse que la masa de la humanidad se deje gobernar en su vida cotidiana casi de manera absoluta por el sentido común, es decir, por el conjunto de las leyes naturales generalmente admitidas. La libertad racional. Ciertamente, con la ayuda del conocimiento y la meditada aplicación de las leyes de la naturaleza, el hombre se emancipa gradualmente a sí mismo, pero logra su emancipación no en relación con el yugo universal, con el que nacen todas las criaturas vivientes, incluido él mismo, y por el cual se producen y desvanecen todas las cosas existentes en este mundo. El hombre solo se libera a sí mismo de la brutal presión debida a su mundo externo, material y social, incluyendo en él todas las cosas y gentes que le rodean. Domina las cosas mediante la ciencia y el trabajo, y sacude el yugo arbitrario de los hombres mediante las revoluciones. Este es entonces el único significado racional de la palabra libertad: dominio sobre las cosas externas basado en la respetuosa observación de las leyes de la naturaleza. Es la independencia de las exigencias y los actos despóticos de los hombres. Es la ciencia, el trabajo, la rebelión política y, finalmente, la organización a la vez planificada y libre del medio social acorde con las leyes naturales inmanentes a cada sociedad humana. La primera y la última condición de esta libertad sigue siendo la más absoluta sumisión a la omnipotencia de la naturaleza, nuestra madre, y la observancia y la aplicación más rigurosa de sus leyes. Una amplia difusión del conocimiento llevará a la plena libertad. La mayor desgracia reside en que un gran número de leyes naturales, establecidas ya como tales por la ciencia, siguen desconocidas para las masas, gracias a los solícitos cuidados de los gobiernos tutelares que existen, como sabemos, solo para el bien del pueblo. Hay también otra dificultad, a saber, que la mayor parte de las leyes naturales inmanentes al desarrollo de la sociedad humana, tan necesaria, invariables e inevitables como las leyes que gobiernan al mundo físico, no han sido debidamente reconocidas y establecidas por la propia ciencia.
cuando hayan sido reconocidas primero por la ciencia y luego por un amplio sistema de educación e instrucción popular, e integradas orgánicamente en la ciencia general, la cuestión de la libertad estará completamente resuelta. La más recalcitrante de las autoridades debe admitir que no habrá necesidad de organización política, administración o legislación. Estas tres cosas, emanadas de la voluntad del soberano o de un parlamento elegido sobre la base del sufragio universal, en el caso en que fueran conformes con el sistema de las leyes naturales, lo que nunca ha sucedido y nunca sucederá, son siempre igualmente vanas y hostiles a la libertad del pueblo porque le imponen un sistema de leyes externas y, por tanto, despóticas. La libertad solo es válida cuando es compartida por todos. La definición materialista, realista y colectivista de la libertad es completamente opuesta a la definición de los idealistas. La definición materialista se formula así: el hombre solo se convierte en hombre y llega a tener conciencia y a realizar su propia humanidad en la sociedad, gracias a la acción colectiva de toda la sociedad. Solo se libera a sí mismo del yugo de la naturaleza externa por el trabajo colectivo y social, único capaz de transformar la superficie de la Tierra en una residencia favorable para el desarrollo de la humanidad. Y sin esta emancipación material no puede haber emancipación intelectual o moral para nadie. El hombre no puede librarse a sí mismo del yugo de su propia naturaleza. Solo puede subordinar sus instintos y movimientos corporales a la dirección de su mente en continuo desarrollo con ayuda de la educación y la crianza. Sin embargo, ambas cosas son fenómenos básicas y exclusivamente sociales, porque fuera de la sociedad el hombre seguiría siendo una bestia salvaje o un santo, lo que viene a ser aproximadamente lo mismo. Finalmente, un hombre aislado no puede tener conciencia de su libertad. Ser libre significa que el hombre será reconocido y tratado como tal por otro hombre, por todos los hombres que lo rodean. La libertad no es entonces un hecho que nace del aislamiento, sino de la acción recíproca. No es un resultado de la exclusión, sino, por el contrario, de la interacción social, porque la libertad de cada individuo es simplemente el reflejo de su humanidad o de sus derechos humanos en la conciencia de todos los hombres libres, sus hermanos, sus iguales. Solo puedo llamarme y sentirme hombre libre en presencia de otro hombre y en relación con él. Ante un animal de especie inferior no soy libre ni soy un hombre, porque ese animal es incapaz de concebir y, en consecuencia, es incapaz de reconocer mi humanidad. Un caníbal que se come a sus cautivos, tratándolos como animales salvajes, no es un hombre, sino una bestia. El amo de esclavo no es un hombre, sino un amo. Al ignorar la humanidad de sus esclavos, ignora su propia humanidad. Todas las antiguas sociedades ofrecen buenos ejemplos de ello. Los griegos y los romanos no se sentían libres como hombres, no se consideraban tales desde el punto de vista del derecho humano. Se consideraban seres privilegiados por su condición de griegos o romanos, pero solo en su propia patria y mientras ésta permaneciera inconquistada o conquistara a otros países gracias a la especial protección de sus dioses nacionales. Ni se asombraban ni se consideraban en el derecho o en la obligación de rebelarse cuando, tras haber sido vencidos, caían ellos mismos en la esclavitud. La libertad cristiana. El mayor mérito del cristianismo fue que proclamó la humanidad de todos los seres humanos, incluyendo a las mujeres, y la igualdad de todos los hombres ante Dios. Pero, ¿cómo proclamó este principio? En el cielo, en la vida futura, y no en la verdadera vida existente sobre la tierra. Además, esta igualdad venidera constituye una falsedad porque, como sabemos, el número de los elegidos es muy pequeño. Sobre este punto, todos los teólogos de las diversas sectas cristianas están completamente de acuerdo. Para ellos, la llamada igualdad cristiana supone el más flagrante privilegio para algunos miles de los elegidos por la gracia divina frente a los millones de condenados. Por lo mismo, la igualdad de todos ante Dios, aunque abarcase a todos y a cada uno, sería solo una igualdad en la nada y una esclavitud igual de todos ante un supremo dueño. No es la base del culto cristiano y la primera condición de la salvación la renuncia a la dignidad y el cultivo del desprecio por esa dignidad en presencia de la divina grandeza.
Un cristiano no es entonces un hombre, porque le falta la conciencia de su humanidad. No respetando la dignidad humana en sí mismo, mal puede respetarla en otros. Y al no respetarla en otros, no puede respetarla en sí mismo. Un cristiano puede ser profeta, santo, sacerdote, rey, general, ministro, funcionario del Estado, representante de alguna autoridad, gendarme, verdugo, noble, burgués explotador, maltratador, proletario, opresor u oprimido, torturador o torturado, patrón o jornalero, pero no tiene el derecho de llamarse a sí mismo hombre, porque solo somos hombres cuando respetamos y amamos a la humanidad y la libertad de todos los demás, y cuando nuestra propia libertad y humanidad son respetadas, amadas, estimuladas y creadas por todos los demás. La libertad del individuo es incrementada y no limitada por la libertad de todos. Solo soy libre cuando todos los hombres humanos que me rodean, hombres y mujeres, son igualmente libres. Lejos de limitar o negar mi libertad, la libertad de los demás es su condición necesaria y su confirmación. Solo soy libre en el verdadero sentido de la palabra en virtud de la libertad de los demás, de manera que cuanto mayor es el número de personas libres que me rodean, y cuanto más amplia, profunda y extensa es su libertad, más profunda y amplia será la mía. Al contrario, la esclavitud de los hombres es lo que levanta una barrera ante mi libertad, o, lo que viene a ser prácticamente lo mismo, es su bestialidad lo que constituye una negación de mi humanidad porque, repito de nuevo, solo podré considerarme verdaderamente libre cuando mi libertad o, lo que es igual, mi dignidad humana, mi derecho humano, cuya esencia es no obedecer a nadie y seguir solo la guía de mis propias ideas, cuando esa libertad, reflejada por la conciencia igualmente libre de todos los hombres, vuelva a mí confirmada por el consenso de todos. Mi libertad personal, confirmada así por la libertad de todos los demás, se extiende hasta el infinito. Los elementos constituyentes de la libertad. Podemos ver entonces que la libertad, según la entienden los materialistas, constituye algo muy positivo, muy complejo y, sobre todo, eminentemente social, ya que solo puede ser realizada por la sociedad y solo en condiciones de estricta igualdad y solidaridad de cada persona con todos sus congéneres. Se puede distinguir en ella tres fases de desarrollo o elementos, el primero de los cuales es altamente positivo y social. Es el desarrollo completo y el goce total por cada individuo, en todas las facultades y poderes humanos a través de la educación, la formación científica y la prosperidad material. Todo eso puede ser ofrecido exclusivamente gracias al trabajo colectivo y al trabajo material y mental, muscular y nervioso de la sociedad en su conjunto. La rebelión, segundo elemento de la libertad. El segundo elemento o fase de la libertad tiene un carácter negativo. Es el elemento de la rebelión por parte de la individualidad humana contra toda autoridad divina y humana, colectiva o individual. Es antes que nada la rebelión contra la tiranía del supremo fantasma teológico, contra Dios. Tras esto, y como consecuencia de la rebelión contra Dios, se encuentra la rebelión contra la tiranía del hombre, contra la autoridad, individual y colectiva, representada y legalizada por el Estado. Implicaciones de la teoría de la existencia presocial de la libertad individual. Pero si los metafísicos afirman que los hombres, en especial quienes creen en la inmortalidad del alma, se mantienen fuera de la sociedad de seres libres, llegamos inevitablemente a la conclusión de que el hombre solo puede unirse a la sociedad a costa de su propia libertad, de su independencia natural y sacrificando primero sus intereses personales y locales. Tal renuncia y auto-sacrificio son, por ello, tanto más imperativos cuanto más miembros tenga la sociedad y más compleja sea su organización. En este sentido, el Estado es la expresión de todos los sacrificios individuales. Dado este origen abstracto y al mismo tiempo violento, el Estado ha de restringir cada vez más en nombre de una falacia llamada bien del pueblo, que en realidad representa exclusivamente el interés de las clases dominantes.
Por lo tanto, el Estado aparece como una inevitable negación y aniquilación de toda libertad, de todos los intereses individuales y colectivos. La libertad, último destino del desarrollo humano. Pero nosotros, que no creemos en Dios, ni en la inmortalidad del alma, ni en el libre albedrío, mantenemos que esta libertad debería ser entendida en su acepción más amplia como la meta del progreso histórico de la humanidad. Por un contraste extraño, aunque lógico, nuestros adversarios idealistas de la teología y la metafísica toman el principio de la libertad como la base y el punto de partida de sus teorías, para deducir de él la esclavitud inevitable de todos los hombres. Nosotros, materialistas en teoría, proponemos en la práctica crear y consolidar un idealismo racional y noble. Nuestros enemigos, los idealistas divinos y trascendentales, se hunden en un materialismo práctico, sangriento y vil, impelidos por la lógica misma según la cual cada desarrollo es la negación del principio básico. Estamos convencidos de que toda la riqueza y todo el desarrollo intelectual, moral y material del hombre, así como el grado de independencia alcanzado, es producto de la vida en sociedad. Fuera de la sociedad, el hombre no solo frustraría su libertad, sino que nunca alcanzaría la talla de un verdadero hombre, es decir, de un ser consciente de sí mismo, que siente y tiene el poder de la palabra. Fue solo el contacto entre las mentes y el trabajo colectivo lo que forzó al hombre a salir del estadio en que era un salvaje y una bestia, lo que constituyó su naturaleza original o el punto de partida de su desarrollo último. La libertad y el socialismo son mutuamente complementarios. La realización concienzuda de la libertad, la justicia y la paz será imposible mientras una gran mayoría de la población permanezca desposeída en relación a sus necesidades más elementales, mientras esté privada de educación y condenada a la insignificancia política y social y a la esclavitud, de hecho, sino de derecho, por la pobreza tanto como por la necesidad de trabajar sin un momento de reposo o de ocio, produciendo toda la riqueza de la cual el mundo se enorgullece ahora y recibiendo ahora a cambio una parte tan insignificante que apenas alcanza para asegurar al trabajador el pan del día siguiente. Estamos convencidos de que la libertad sin socialismo es un privilegio y una injusticia, y de que el socialismo sin libertad es esclavitud y brutalidad. Es característica del privilegio y de cada posición privilegiada destruir las mentes y los corazones de los hombres. El hombre privilegiado política o económicamente es un hombre mental y moralmente depravado. Esta es una ley social que no admite excepción y que es válida para naciones enteras tanto como para las clases, grupos e individualidades. Es la ley de la igualdad, condición suprema de la libertad y la humanidad. Socialismo y libertad. Por mucho que se recurra a toda clase de subterfugios, por mucho que se intente oscurecer el tema y falsificar la ciencia social en beneficio de la explotación burguesa, toda persona sensible sin interés de engañarse a sí misma se da cuenta ahora de que, mientras un cierto número de gente que posee privilegios económicos tiene los medios para llevar una vida inaccesible a los trabajadores, de que mientras un número más o menos considerable de personas hereda en diversas proporciones capital y tierra que no son el producto de su propio trabajo, mientras la inmensa mayoría de los trabajadores no hereda nada, de que mientras las rentas de la tierra y los intereses del capital permitan a estos privilegiados vivir sin trabajar, de que mientras subsista tal estado de cosas, la igualdad es inconcebible. Incluso suponiendo que en la sociedad todos trabajen, ya sea forzados o por libre elección, porque una clase de esta sociedad, gracias a su situación económica y a los privilegios políticos y sociales derivados de ella, pueda dedicarse exclusivamente al trabajo mental, mientras la inmensa mayoría de la población trabaja duro para su subsistencia. En una palabra, mientras los individuos al nacer no encuentren en la sociedad los mismos medios de vida, la misma educación, formación, trabajo y disfrute, la igualdad política, económica y social será imposible. En nombre de la igualdad la burguesía derribó y masacró a la nobleza, y en nombre de la igualdad pedimos también la muerte, violencia o el suicidio voluntario de la burguesía. Pero siendo menos sanguinarios que la burguesía revolucionaria, no queremos la muerte de los hombres, sino la abolición de las posiciones sociales y las diferencias reales.
Si la burguesía se resigna a estos cambios inevitables, no se tocará ni un pelo de su cabeza. Pero tanto peor para ella si, olvidando la prudencia y sacrificando su interés individual al interés colectivo de su clase, una clase condenada a la extinción, se sitúa frente al curso de la justicia histórica del pueblo para salvar una posición que pronto será totalmente insostenible. La naturaleza de la verdadera libertad. Soy un fanático amante de la libertad, por considerarla único medio en el que pueden desarrollarse la inteligencia, la dignidad y la felicidad de los hombres, pero no de esa libertad formal, concebida, medida y regulada por el Estado, cuya existencia es una eterna falsedad que en realidad solo representa el privilegio de unos cuantos sobre la esclavitud del resto. Ni tampoco de aquella libertad individualista, egoísta, insatisfactoria para el espíritu y ficticia proclamada por Jean-Jacques Rousseau y por todas las demás escuelas del liberalismo burgués, que consideran al llamado derecho público representado por el Estado como el límite del derecho de cada uno, lo que desemboca siempre y de forma necesaria en la liquidación del derecho de cada uno. No. Yo tengo presente la única libertad digna de ese nombre, la libertad que consiste en el pleno desarrollo de todos los poderes materiales, intelectuales y morales latentes en cada hombre. Una libertad que no reconoce más restricciones que las trazadas por las leyes de nuestra propia naturaleza, lo cual equivale a decir que no hay restricción alguna porque esas leyes no nos son impuestas por ningún legislador exterior situado sobre nosotros o entre nosotros. Estas leyes no son inmanentes e inherentes, constituyen la auténtica base de nuestro ser, tanto material como intelectual y moral. Y en lugar de encontrar en ellas un límite a nuestra libertad, debiéramos considerarlas como sus condiciones reales y su efectiva razón. Yo tengo presente esta libertad de cada uno que, lejos de verse limitada por la libertad de los demás, es confirmada por ella y extendida al infinito. Y tengo presente la libertad de cada individuo no limitada por la libertad de todos, libertad en solidaridad, libertad en igualdad, libertad triunfando sobre la fuerza bruta y el principio de autoridad, que fue siempre expresión idea de esta fuerza. Una libertad que, habiendo derribado todos los ídolos celestes y terrenos, habrá de fundar y organizar un nuevo mundo, el mundo de la solidaridad humana sobre las ruinas de todas las iglesias y estados. Soy un partidario convencido de la igualdad económica y social porque sé que, fuera de esta igualdad, la libertad, la justicia, la dignidad humana, la moralidad y el bienestar de los individuos, así como el florecimiento de las naciones, son una mentira. Ya hemos dicho que por libertad entendemos, por un lado, el desarrollo más completo posible de todas las facultades naturales de cada individuo, y por otro, su independencia no respecto a las leyes impuestas por otras voluntades humanas, colectivas o aisladas. Por libertad entendemos, desde el punto de vista positivo, el máximo desarrollo posible de todas las facultades naturales de cada individuo, y desde el punto de vista negativo, la independencia de la voluntad de cada uno en relación con la voluntad de los otros. Estamos convencidos, y la historia moderna confirma plenamente nuestra convicción, de que mientras la humanidad esté dividida en una minoría explotadora y una mayoría explotada, la libertad es imposible, transformándose por tanto en una mentira. Si deseas la libertad para todos, debes esforzarte con nosotros por conseguir la igualdad universal. ¿Cómo pueden asegurarse la libertad y la igualdad? ¿Deseas hacer que sea imposible para cualquiera oprimir a su prójimo? Entonces asegúrate de que nadie tendrá poder. ¿Deseas que los hombres respeten la libertad, los derechos y la personalidad de sus prójimos? Asegúrate entonces de que sean compelidos a respetar esas cosas, no forzados por el deseo o la acción opresiva de otros hombres, ni tampoco por la represión del Estado y sus leyes, necesariamente representadas y aplicadas por hombres, que a su vez se hacen esclavos de ellas, sino por una verdadera organización del medio social. Esta organización está constituida de manera que, permitiendo a cada uno el más completo disfrute de su libertad, no permite a ninguno elevarse sobre los otros ni dominarlos a no ser mediante la influencia natural de sus cualidades morales e intelectuales, sin que esta influencia se imponga nunca como un derecho y sin apoyarse en ninguna institución política.